Si ustedes piensan en tipo de cambio de tarifas, no son triviales, son elementos importantes de la formación de precios, directa e indirectamente, porque directamente a través de los mecanismos, digamos, de competencia en el caso del tipo de cambio, de costos en el caso también del tipo de cambio, de costos en el caso de los precios de servicio público, indirectamente vía salarial en el caso de los bienes de servicio público, y como coordinadores, porque evidentemente son variables de alta visibilidad, ¿okay? Esas variables actuaron, creo, de manera relevante. Con lo cual, el hecho de que hayamos mantenido inflaciones del 20-25% con esas anclas en operación es un hecho relevante. O sea que el resto de los impulsos, da la impresión, ha sido suficientemente fuerte como para tener no una convergencia de los precios a las anclas, sino que esas variables tuvieran que seguir actuando como anclas, así como digamos, retrayéndose en términos reales durante todo. Lo cual nos lleva a una situación más o menos de los del último año, o par de años. Y yo creo que en parte lo que estamos viendo en los últimos tiempos es algo así como, en vez de un cambio de guardia, un cambio de ancla. O sea, una mutación en el tipo de anclas que uno ve que se están tratando de usar. Hay un tema, déjenme tratar de mostrarles flujos netos de capital, después ustedes quieren hablamos de eso. Bueno. Un pasaje rápido, ya que tengo el gráfico acá a mano. Política fiscal. Después hablamos un poquito de política monetaria. Bueno, digamos, no voy a inventar ninguna pólvora. Una de las cosas importantísimas que tuvo la recuperación post-crisis es la generación de superávit fiscal, uno de los beneficios. Lo cual le dio una holgura a la política económica muy intensa y en parte, en buena parte, en gran medida, estuvo apoyada por el enorme aumento de la tasa de imposición. Noten que la Argentina, esto es el coeficiente de recaudación de impuestos, noten que el sector público nacional no le llegaba al 20% nunca hasta el año 2003 y ahora está en el 30%. O sea, hemos aumentado 10 puntos la tasa de recaudación. Digamos, le ha dado una capacidad al sector público. Ahora, al mismo tiempo, en la primera etapa esto se convirtió en un generador de superávit, de holgura fiscal, desendeudamiento, etcétera, a la larga, ustedes lo ven, han vuelto los déficits. O sea, tenemos un sector público que ha vuelto a ser deficitario con un pequeño aditamento, que es el siguiente. Hoy estamos charlando en la clase, digamos, una famosa frase de Keynes, una frase de Keynes del año 23, que decía, mira, muy gráfica, ¿no? Decía, cuando el sector público capta recursos, dice, en Gran Bretaña emite o entrega un pedacito de papel que la gente guarda en una carpeta. En Francia imprime una cartulina que alguna gente, los pudientes especialmente, guardan en una caja fuerte. En Alemania emite unos pedacitos de papel que la gente sale corriendo a gastar. ¿Okay? Estaba diciendo claramente que en Inglaterra daba recibo de impuestos, en Francia emitía bonos y en Alemania emitía papeles, digamos, marcos que la gente se sacaba de encima. ¿Qué mecanismo de financiamiento tiene la Argentina acá? Digo, acá ya descontamos, los impuestos han aumentado mucho, pero vemos que hay déficit. Tenemos una economía que por diversas razones tiene una capacidad muy limitada de acceso al financiamiento. Ahora, después vamos a charlar de eso. ¿Hasta qué punto? ¿Cómo? Pero la capacidad de acceso al financiamiento por parte del sector público es limitada, obviamente tiene algunos mecanismos intrasector público, pero en el conjunto es limitada.
La conclusión, la relación entre el financiamiento del déficit fiscal y la emisión monetaria es hoy en Argentina una situación muy estrecha. Noten que es muy sui generis, porque es una característica normalmente de economías de alta inflación, pero la Argentina no tiene, desde el punto de vista que charlábamos, algo comparable a lo que fue la economía del 75-90, no tenemos alta inflación, y sin embargo tenemos esta característica. Y hay que entenderla, hay que vivir con ella, porque es así. Por lo pronto, y creo que, digamos, en lo previsible, esa es la situación. Ok, ¿a dónde estaba ya? Ok, déjenme volver a mi gráfico del tipo de cambio real. Ok, el rojo, los gastos aumentan de manera muy fuerte, en parte por el efecto. Noten una cosa muy interesante, hoy lo charlamos también, el efecto ambiguo de las tarifas. ¿Okay? O sea, las tarifas actúan como digamos, es un elemento que retiene el aumento de precios, no cabe la menor duda. Si ustedes aumentan las tarifas, los precios suben, la inflación aumenta, eso es claro. Y al mismo tiempo, el hecho de retener los aumentos de tarifa le genera una expansión monetaria vía el financiamiento del déficit asociado, y por lo tanto, en algún momento se filtra la cosa. En la Argentina, digamos, hubo algo que no tuvimos durante la época, digamos, largo tiempo de la salida de la convertibilidad, porque el tipo de cambio real estaba alto, y era un clásico, que era la carrera tasas-dólar. La recordamos, ¿ok? Era la cosa, no, la gente estaba ahí diciendo, mirá, oíme, depósito a plazo fijo o dólar, ¿no? Y no la tuvimos. ¿Por qué no la tuvimos? Porque nadie esperaba una cosa. Esperaba una devaluación, digamos, durante un tiempo largo. Fíjense, la tasa de interés la real pudo ser intensamente negativa. ¿Por qué? Porque el mercado cambiario estaba tranquilo, y estaba tranquilo porque nadie esperaba nada. Pero, digamos, esto seguía, había superado la cuenta corriente, había acumulación de reservas, digamos, la expansión monetaria que se dio, una parte muy importante de la expansión monetaria que se dio en la salida de la convertibilidad fue efectivamente a través de la compra de divisas. O sea que había liquidación de dólares para aumentar la demanda del peso, tranquilo, no pasaba nada. Hasta que llegó un momento donde la liquidez en peso se volvió mayor y donde empezó la pregunta, oíme, ¿hasta cuándo? La tendencia. Es interesante la diferencia entre el rojo y el verde. O sea, la Argentina se ha vuelto, digamos, el tipo de cambio hoy ha vuelto esencialmente al nivel, digamos, depende cómo lo deflacten, bla, 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 pero ha vuelto al nivel de los 90 en términos de dólar, pero no en términos multilaterales. ¿Por qué? Porque el dólar se ha depreciado. Es decir, la Argentina ha depreciado junto con el dólar, lo cual es muy importante. Es una pequeña nota a pie de página. Ojo con la política monetaria de Estados Unidos. La política monetaria de Estados Unidos es un elemento muy importante para Argentina, directo e indirecto, a través de los precios de las commodities y de los movimientos financieros, ¿no? Movimientos financieros de los cuales vamos a hablar. Pero, desde ese punto de vista, la depreciación del dólar ha sido muy importante. En algún momento empezó la pregunta, ¿hasta cuándo? Y ahí empezó a jugar de nuevo. Eso fue en 2011. Donde ya las decisiones de cartera iban pasándose crecientemente hacia, digamos, pasarse de los activos en moneda nacional a buscar en mayor medida los activos de moneda extranjera, lo cual ponía en cuestión el sostenimiento de las reservas, y ahí lo que hubo fue la política de control de cambios. Noten que de alguna manera ese era un mecanismo, y me gustaría charlarlo dentro de un rato, ese era un mecanismo para sostener la demanda de activos en moneda nacional. O sea, ante la presión
visible de transferencia de cartera hacia la moneda extranjera, lo que había, lo que hubo es una decisión de decir, mira, si querés no podés. Y si no podés, más vale que no quieras. A menos que sigas queriendo, pero... Eso lo creo, no, los coeficientes de liquidez han aumentado a partir del control de carga. Es cierto que ha aumentado la demanda de activos en moneda nacional, no cabe la menor duda. A un tipo de cambio ahora. Al mismo tiempo, déjenme hacer un pequeño aparte, digamos, porque al mismo tiempo, lo que nosotros, el otro mellizo que teníamos, que era el superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, también, naturalmente, fue natural. Era un país que, no sé yo, tener superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos es financiar al resto del mundo. Digamos, endeudarse, sobreendeudarse al exterior, sabemos lo que duele, al final, digamos, la pasás bien durante un rato, después, digamos, te lamentás. El superávit permanente, digo, tampoco. Bueno, el superávit en cuenta corriente se fue reduciendo y ahora no tengo siguiente. Estos son el balance cambiario, el azul es el balance cambiario en bienes, el colorado es el balance cambiario de bienes de capital privado, de movimientos de capital privado. Noten que hasta 2007 los movimientos de capital privado tienden a hacerse más positivos, menos negativos hasta llegar a positivos, o sea que hubo entrada de capitales privados. ¿Okay? Y noten que hay un superávit cambiario enorme. En el momento donde la Argentina, digamos, la pregunta es cómo atajamos la entrada de dólares, cómo esterilizamos, ustedes recuerdan, cómo hacemos para esterilizar la entrada de dólares. Donde que a partir de ese momento el colorado se vuelve negativo. ¿Okay? Digamos, y empieza a haber una compensación entre el superávit en bienes y el déficit de capitales privados. Pero ustedes ven la cuenta corriente, que es el superávit comercial, intereses y utilidades, turismo, regalías, a medida que avanzaba la recuperación, naturalmente, bueno, aumentaba el gasto en servicios. La Argentina tuvo, por ejemplo, un boom de turismo post-devaluación, pero bueno, eso en algún momento llegó más o menos a la meseta, interesante, pero meseta, empezó a aumentar la demanda por viajes al exterior, digamos, empezó a aumentar otros servicios, fletes y compañía, utilidades de las empresas extranjeras aumentaron los intereses sobre la deuda, en particular por el monoproducto, etcétera, etcétera, o sea que la cuenta corriente fue tendiendo a cero. Ahora, en una economía, ahí está, en una economía donde la cuenta corriente tiende a cero, ¿de qué depende el balance cambiario? El movimiento de capital, derecho viejo. Entonces, si el movimiento de capitales se te vuelve negativo, tenés que poner reservas. Y si no querés, tenés que cortarlo. Y si aún cortándolo tenés historias, ¿qué tenés que hacer? Tenés que cortar en bienes. O sea, en esa lógica, la lógica te lleva a pasar de la regulación del mercado de cambios financiero, digamos, con las historias. Cada vez que hay una regulación en el mercado de cambios, digo, esto es medio criollo, quiero decir economista, pero digamos, donde hay una restricción suele haber un precio sombra, ¿no?
hay una restricción, aparece el precio sombra y te dice, bueno, el margen del diferencial es el diferencial de cero. Entonces aparece la lógica de la regulación del mercado libre. Lo cual, en el fondo, noten, es un encarecimiento de las importaciones, no vía aumento de los aranceles o vía aumento del tipo de cambio, sino vía generación de escasez, ¿okay? Vía regulación de cantidades. O sea que en algún sentido es interesante, porque la Argentina ha devaluado de a pucho, ha devaluado para las transacciones financieras, que vemos todos los días, y algunas transacciones financieras, en todo caso, ha devaluado para algunas transacciones comerciales vía la regulación de la cantidad de importaciones, y en algún sentido, de nuevo, ha desanclado esos tipos de cambio. Y el tipo de cambio que no está atado a la regulación, crecientemente es más complicado usarlo como ancla, porque el tema, por ejemplo, de la cosa que ustedes tal vez lo saben muy probablemente mejor que yo, el tema de la competitividad de las exportaciones de bienes que no son soja, etcétera, etcétera, bueno, depende en una medida no despreciable del tipo de cambio real, de la relación entre tipo de cambio y cobros. Ahora, si desanclamos en parte el tipo de cambio, si el tema tarifario también es más complejo de mantener como ancla, ¿qué queda como ancla? Y como posible queda salarios, precios directamente y eventualmente la política monetaria y fiscal. Pero si descartamos la política monetaria y fiscal, ¿qué queda? Salario y precio directamente. Eso es lo que tenemos ahora. O sea, esencialmente lo que estamos viendo es la transferencia del anclaje a directamente la negociación salarial y a los precios mínimos. ¿Funciona eso? Y al toque puede ser. Digamos, el impacto puede ser. Ahora, digo, ahora déjenme preguntarme, estoy terminando. ¿Está bien? Y déjenme preguntarme cómo es la experiencia general de políticas de estabilización. Hay, efectivamente, políticas de estabilización, no solo en la Argentina, digamos, en la Argentina no se han usado tanto, digamos, pero si ustedes ven la experiencia internacional, y hoy lo hablamos también, están las experiencias, traguemos saliva y lo voy a decir, tipo Reagan-Thatcher, o sea, dos figuras ilustres, que es, digamos, el caso de la política de Reagan, Thatcher fue muy similar, fue tirarle política monetaria hasta que los sindicatos aprenden. Bien, dicho mal y pronto. Unido a una apreciación de la moneda en gran escala, o sea, contraer la política monetaria, reducir la demanda agregada, aumentar la tasa de interés, generar ingresos de capitales a través de suba de tasa de interés, reevaluar la moneda y los exportadores, no importa, ¿no? Hasta que al final el enfermo dice me curé y no me pegues más. Okay. ¿Recomendable? No, es una manera brutal de hacer las cosas. ¿Okay? Entre paréntesis, lo que hizo Reagan destruyó América Latina. ¿Okay? ¿Por qué? Porque levantó la tasa de interés por las nubes y a nosotros que estábamos endeudados, a nosotros, Brasil, Chile, Uruguay, bla, 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 la tasa de interés y la tasa de interés variable se nos fue para arriba, los precios de las commodities cuando el dólar se aprecia se van para abajo, una pinturita, digamos, ¿no? Todo mal. ¿No? Ellos la bancaron, más o menos, pero exportaron el problema para acá. Digo, eso no es una manera. Y déjenme que les diga
Por supuesto que si ustedes van a discutir con respecto al programa de estabilización y dicen, no, mira, esta experiencia